¿Alguna duda sobre los temas que van para la trimestral? Aquellos que tienen que rendir trimestral, ¿tienen alguna duda de algún tema en particular? No, profe. Perfecto, bueno. Entonces la idea de ¿Qué hoy es toma, que, profe? sí, ¿Qué módulo, digamos? Ezequiel, el módulo 2, Ah, bueno. el módulo ¿Ese 2. nada más? ¿El 2 nada más? Sí, si vos módulo 1 tenés aprobado, Bueno. módulo 2. Fíjense, si tienen desaprobado los dos, van los dos. Si tienen aprobado uno, va el que tienen desaprobado nada más. O el que no han cumplido los requisitos, por eso tienen que rendir ese examen. Bien, entonces el tema de hoy, de la clase de hoy, vamos a avanzar ya un poquito en los contenidos. Vamos a empezar con lo que hace en el programa a la unidad 2, segundo trimestre, como le llamamos aquí, pero es unidad 2. Vamos a tratar de ir avanzando, de ir entrando un poquito en los temas, porque bueno, ustedes ya tuvieron varias clases de repaso, y si es que no hay dudas, podemos seguir avanzando, ¿sí? Ahora les voy a compartir en pantalla. De todas formas, si hay algo que ustedes no entienden, prendan su micrófono y me dicen, profesora, no entiendo, y yo les trato de explicar con algún ejemplo o de otra forma. Pero siéntanse habilitados a prender el micrófono e interrumpirme cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran y no entiendan algo, no hay ningún problema que prendan el micrófono y me interrumpan, ¿sí? Porque es tema nuevo, así que vamos a empezar a verlo. Igual quedó claro, ¿no? La evaluación trimestral va a ser oral. Si es presencial, va a ser oral. Y si es virtual, va a ser oral por Zoom, ¿sí? Eso quería dejarles en claro para que sepan la modalidad. Profe, ¿Sí? Loana Vera tuvo que salir de la clase porque se quedó sin wifi. Sí, acá se conectó de nuevo Loana, pero no sé si me estará escuchando, veo que se le conecta y desconecta. Bueno. Bien. Entonces, nosotros ya durante el primer trimestre de la materia hemos venido analizando cómo la política interviene en todas las actividades humanas, cómo la política es algo real, es algo tangible, no algo solamente que hacen los gobernantes o los políticos, sino que es algo que es cuestión de todos, a todos nos afecta y a todos nos debería de importar la política, porque las resoluciones de conflictos de la vida cotidiana se resuelven políticamente y todas las cuestiones que hacen al Estado nos afectan, las cuestiones políticas que se resuelven en el Estado nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Después estudiamos la forma de organización social de nuestro Estado en particular, vimos que la Constitución Nacional, nuestro país adopta la forma representativa, republicana y federal, y en primer lugar, obviamente, nos organizamos como un Estado. A diferencia de la nación, que ya saben, la diferencia fundamental es en la cuestión del territorio. Entonces, hoy vamos a empezar a ver, justamente en base a este tema, la cuestión del Estado y la soberanía. Esto está íntimamente relacionado con la cuestión, ¿sí?, del territorio, de la soberanía que va a ejercer el Estado sobre su territorio. Bien, entonces, empieza este nuevo módulo definiendo al Estado como una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estatales a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza, que es la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales. Entonces, acá en esta definición podemos ver todos los elementos que tiene un Estado. El primer elemento que me menciona en la definición, ¿cuál es? El de la organización política. Un Estado tiene que tener indefectiblemente una organización política. Y para que funcione esta organización política,
debe haber un conjunto de instituciones burocráticas estables. ¿Qué son las instituciones burocráticas? Son las que van a ayudar al funcionamiento, ¿sí?, del Estado. El Estado no podría manejarse por sí solo, necesita instituciones que estén formadas por personas que trabajen para llevar a cabo los fines de este Estado, los fines en cuanto a organización. Se necesitan instituciones que están formadas por personas que trabajen para el Estado. Y dice la definición que existe el monopolio del uso de la fuerza. ¿Ustedes se acuerdan qué era el monopolio del uso de la fuerza? Porque lo utilizamos varias veces para ejemplificar algunos temas. Bueno, el monopolio del uso de la fuerza era esto de que uno no puede resolver sus conflictos por mano propia. Por ejemplo, si alguien me pega, yo no puedo ir a pegarle, si alguien me roba, yo no puedo ir a quitarle, ¿sí? No se puede resolver los conflictos privadamente, porque existe un Estado que tiene soberanía. ¿Qué significa? Que tiene el monopolio del uso de la fuerza, que el único que va a poder castigar, por así decirlo, a alguno de los ciudadanos es el Estado. Ante cualquier conflicto que surja en la vida privada de las personas, quien va a resolverlo, quien va a definir cuál va a ser el castigo es el Estado a través de las leyes, a través de los institutos judiciales. A eso me hace referencia esta soberanía, al monopolio del uso de la fuerza. La única persona jurídica, en este caso persona ideal porque es el Estado, que puede hacer uso de la violencia o de la fuerza para alguna determinada situación que ocurra, es el Estado, porque tiene soberanía. ¿Y dónde puede hacerlo? Es otro de los elementos. ¿Dónde puede hacerlo? Dentro de los límites territoriales de nuestro Estado. ¿Y a quiénes? A la población que se encuentra dentro de estos límites territoriales establecidos. ¿Alguien hizo lo que yo les pedí para el día de hoy? Yo, profe. A ver, Rocío, compartí con tus Yo compañeros. también, profe. Bueno, empieza Es que Rocío. yo estoy llegando a mi casa, profe. Estoy a la vuelta. Bueno, ¿quién empieza entonces? ¿Quién es la otra persona que me dijo que también hizo? Yo. Cami, bueno, a ver, Cami, contanos. Profe, era lo de cuándo fue la última consulta popular en Argentina. Ah, y ese era el otro. El primero que yo les pedí era que averigüen cuáles eran los límites territoriales de Argentina. Ese era el otro puntito. Ah, no, ese no lo hice, profe, porque no era lo del boletín. No, ese era el otro. Está bien, no. Cami, pero ese era el otro punto. ¿Alguien pudo encontrar los límites territoriales de la Argentina? Ese no lo anoté yo. Bueno, lo anotan ahora y lo van investigando porque forma parte de las actividades del módulo también, así que les va a servir. Van a investigar cuáles son los límites territoriales o qué abarca el territorio argentino, ¿sí? Desde dónde hasta dónde, si hay mar o no hay mar, desde qué provincia hasta qué provincia, todo eso van a investigar y la clase que viene lo vamos a comentar también acá. Bien, entonces, ya quedó claro qué es un Estado y cuáles son sus elementos, ¿sí? Con esta definición ustedes tienen ahí encuadrados todos los elementos del Estado que vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Sí? Muy importante que no se olviden ninguno, la organización política, el monopolio de la fuerza o poder, la población y el territorio. Bueno, acá tienen a modo de ejemplo que muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios, sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivía en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión.
con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando una variedad de justificación para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social. Entonces, se comienza a estudiar en profundidad el tema del Estado, y distintos doctrinarios van a ir por posturas para explicar por qué existe el Estado, o cuál es la justificación de que exista un Estado. Algunos van a decir que es el derecho divino, otros van a hablar de la teoría del contrato social, y esta es la que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar la teoría del contrato social, aquellos autores que dicen que para que exista el Estado debe existir un contrato social. Ahora lo vemos en detalle. Bueno, hoy en día la forma del Estado moderno, el Estado-nación, es la forma predominante. Y recuerden que esta definición que acabamos de dar sirve también en el ámbito internacional, pero más en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, recuerden que los estados son soberanos, pero se llama principio de isonomía jurídica a nivel internacional. Que un estado es independiente, es soberano a nivel internacional, se llama principio de isonomía jurídica. Y recuerden ustedes que significa que ningún otro estado puede venir a darme órdenes, a decirme qué tengo que hacer en los límites de mi territorio y con mi población. Al ser estados soberanos, a ser reconocidos internacionalmente por el principio de isonomía jurídica, ningún otro estado podría castigarme, por ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo de que yo les di? ¿Qué pasaba si incumplíamos algún compromiso internacional, si nos podían castigar por no cumplir con algún compromiso internacional? Y algunos decían que sí. Bueno, en realidad no nos pueden castigar, pero se utilizan otros recursos, como por ejemplo el cierre de las fronteras, el retiro de las embajadas, el cese de lo que sea comercio entre países. Esa es la forma que algunos estados tienen como para decir, vos estás haciendo algo que no deberías, no estás cumpliendo con un compromiso internacionalmente asumido, entonces nosotros no vamos a comerciar más con vos, por ejemplo. Pero a través de la soberanía y del principio de isonomía jurídica, ningún otro estado puede intervenir en el estado propio. No puede intervenir, no puede tomar decisiones, obligarnos a hacer algo como estado, porque existe este principio de isonomía jurídica, ¿sí? Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por 4 condiciones fundamentales. ¿Cómo voy a hacer yo como estado para que la sociedad internacional me reconozca como estado? Bueno, tengo que cumplir con 4 requisitos. Tengo que tener una población permanente, un territorio definido, tengo que tener un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos, quiere decir el reconocimiento, que otros estados me reconozcan como estado soberano. Teóricamente también se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder superior, o sea que tiene independencia, ¿sí? La teoría del Estado, acá pasamos a lo que les dije recién, que vamos a empezar a estudiar sobre el origen del Estado. Tenemos teorías sobre el origen del Estado. La teoría del Estado es una disciplina que se desarrolla dentro de una eclosión del derecho público en Europa a principios del siglo XIX y que tiene como objeto de estudio el fenómeno llamado Estado, ¿sí? Que viene de la lengua italiana stato, que evolucionó de la palabra status del idioma latín. Ahí tiene un origen etimológico de la palabra Estado. Bien, antes de que empecemos a desarrollar las teorías del origen del Estado, ¿hay alguna duda hasta aquí de lo que acabo de explicar? Bueno, si hay, ¿sí, Azul, todo bien?
No, por ahora no decía que si Ah, querés hacer bueno, micrófono. muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna duda ya saben, prenden el micrófono y me interrumpen en cualquier momento, no hay ningún problema con que interrumpan para que les quede claro el tema. Uy. Entonces, empezamos a analizar. Hay dos teorías principales o fundamentales y reconocidas sobre el origen del Estado. Y ustedes se preguntarán de qué estamos hablando. Bueno, estas personas, estos estudiosos, estos filósofos, se pusieron a preguntarse cuál era el fundamento de que exista un Estado. ¿Por qué existe el Estado? ¿Cuál es la necesidad de las personas para que exista este Estado? ¿Sí? Tiene que ver con ese fundamento, estas teorías sobre el origen del Estado. Como la palabra propiamente lo dice, origen, ¿sí? ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? ¿Qué es este invento del Estado? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a ver que hay dos posturas. Hay dos posturas para explicar el origen del Estado. Hay una postura que se llama naturalista, que tiene su grupo de estudiosos y filósofos, como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, y después tenemos una teoría contractualista, ¿sí? Vayan diferenciando las palabras. Si una me dice naturalista, que el origen del Estado es naturalista, vayan viendo a qué les suena a ustedes. Y después los otros me van a decir que es contractualista. ¿A qué les suena a ustedes que sea contractualista? Bueno, dentro de la contractualista tenemos a los filósofos Hobbes, John Locke, Rousseau, ¿sí? Pasamos primero a ver qué dice la naturalista, porque nosotros nos vamos a enfocar hoy en la contractualista. La naturalista un poco nosotros ya estudiamos cuando hablamos de Aristóteles en el primer módulo de la materia, ya un poquito tenemos definido este tema. Pero para que a ustedes se les refresque la memoria o se acuerden, la teoría naturalista, la justificación naturalista del origen del Estado, dice, defienden que el Estado es algo natural y anterior al individuo, por lo que éste está al servicio del primero, ¿sí? Dice que el Estado ya existía antes de que el individuo existiese. ¿Me siguen? Es algo natural, ya existía, no es que lo inventaron, el Estado ya existía mucho antes que el individuo. El Estado es como un organismo natural del que cada ser humano constituye solo una parte. Está basado en una serie de argumentos como son el ser humano necesita relacionarse con otros, el ser humano es por naturaleza social y el animal político por excelencia, ¿se acuerdan del animal político aristotélico? Bueno, el lenguaje humano permite la vida social. Esta teoría era apoyada por filósofos, como ya les dije, griegos, que eran Platón, Aristóteles y posteriormente por Santo Tomás de Aquino. Entonces la teoría naturalista me va a decir que el hombre, el individuo no tiene que hacer nada para que exista el Estado, que el Estado ya existía, por lo tanto el individuo está a servicio del Estado, lo necesita sí o sí porque el hombre es un animal social, necesita relacionarse con otras personas, no hay nada que explicar, el Estado ya existía, siempre existió, es preexistente al hombre el Estado, ¿sí? Esta es la teoría naturalista, del Estado como algo natural que ya existía y que el hombre debe estar a servicio del mismo. Y luego tenemos la teoría contractualista, que es posterior en el tiempo, que sostiene que el individuo es previo al Estado, o sea, al revés. El individuo existió antes que el Estado. Y dice que el Estado es el resultado de un contrato o acuerdo, por lo que el Estado está al servicio de los individuos. Se invierte totalmente lo que me decían en la teoría naturalista, ¿sí? El individuo existe antes que el Estado. El Estado se forma por un contrato o acuerdo entre los individuos. Entonces el Estado tiene que estar al servicio de los individuos. El Estado no se considera como algo natural, sino como el resultado de una convención entre los seres humanos. Los filósofos que estaban a favor de esta teoría fueron Hobbes, Locke y Rousseau. Todos ellos plantearon su propia teoría alrededor de tres elementos: el estado natural,
¿sí? En primer lugar, forma anterior a la vida social, luego la etapa del contrato social, ceder para obtener, y el estado civil o social según lo acordado en ese contrato. Bien, ¿me siguen hasta acá? Hay dos posturas para explicar el origen del Estado. Una es naturalista, de que el Estado ya existía y el hombre está al servicio de él, y la otra, la contracara, dice que no, que el individuo existió antes que el Estado, ¿sí? Y que el Estado es resultado de un acuerdo y que el Estado sí va a ser fruto de un acuerdo, de un contrato social entre los hombres para que el Estado esté a servicio de los individuos y no viceversa, como ocurría en la teoría naturalista. Y vamos a ver que en esta teoría contractualista, presten atención porque en cada uno de los autores, lo vamos a ver, existen tres elementos, ¿sí? En cada uno de estos autores que vamos a estudiar, que están aquí abajito, que son Hobbes, Locke y Rousseau, va a haber tres elementos. Primero, el estado natural, cómo era la vida en estado de naturaleza antes de que exista el Estado. Luego vamos a ver la etapa del contrato social. ¿Por qué hacemos este contrato social? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué necesitamos? Y finalmente vamos a ver cómo es el estado civil o social, si ese estado que se formó a través del contrato social es reversible, irreversible, se puede volver atrás, no se puede volver atrás. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de este momento, de este módulo. Vamos a centrarnos en la teoría contractualista. Ya saben, la naturalista quedó ahí. La naturalista la dejamos con lo que estudiamos ya de Aristóteles. Ahora nos vamos a enfocar en la teoría contractualista del origen del Estado. A ver. Bueno, antes de que se me corte esta primera parte de la clase, quiero saber si hay dudas, si me siguen hasta aquí, si hay algo que no hayan entendido. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué teorías son partidarios? ¿De la naturalista o de la contractualista? ¿De que el Estado siempre existió y el individuo nace y se mete así y ya está listo el Estado? ¿O son partidarios de la teoría contractualista, que hay que hacer un contrato social entre los individuos, pautar determinadas normas, reglas, y recién se forma el Estado? ¿Qué creen ustedes? Profe, si le digo que soy parte de los dos, si estoy de acuerdo por los dos. Me gusta, ¿por qué? ¿Por qué azul? Porque, o sea, es verdad, el tema de naturalista, nosotros tenemos una forma de vida que ya vivimos acompañados, digamos, tenemos que estar sí o sí con gente, pero en tema de gobierno tenemos que seguir varias normas para que haya un buen, ¿cómo se dice esta parte? Un buen Bueno, algo así. funcionamiento, una buena convivencia. Eso, Ujú. por eso digo que estoy a favor de los dos. Muy bien, Azul, muy bien. A ver, alguno de los otros chicos, no veo cámaras prendidas. Ustedes tienen que tener las cámaras prendidas en clases, ¿sí? Hoy voy a hablar con el preceptor porque no podemos seguir así, ¿sí? Cada vez son menos. Ahora tengo solamente a Azul con la cámara prendida. Ustedes saben que es regla prender la cámara. ¿Saben eso, verdad? ¿Saben eso, verdad? Bueno, por si no sabían o no les dijeron, tienen que tener la camarita prendida, salvo una situación muy excepcional, que se la comuniquen al preceptor o a quien corresponda. ¿De acuerdo? Chicos, quiero ver si alguno... Disculpen. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere decir a favor de qué postura está? ¿Qué opina? A ver, Francisco. Fran, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué cree usted?
¿A favor de qué postura está? ¿De la postura naturalista o de la postura contractualista? De ninguna, yo soy como Suecia, soy neutral. ¿Usted es qué? Como Suecia, como Suiza. Como Suiza. Le comento que Suiza sí es partidaria de alguna de estas dos teorías, ¿no? No tiene nada que ver. No, no, en la guerra mundial, digo, no, no sé. Ah, ok, bueno. Necesito que participen, que opinen, para ver si han entendido el tema. Celeste, ¿qué opina usted? ¿Usted qué cree? ¿Que el Estado es algo natural que ya existía antes de que existan los individuos o que el Estado es algo que se forma por los individuos, que los individuos deciden cómo formar el Estado, cuáles van a ser las pautas? ¿Qué cree usted, Celeste? Por la contractualista. Por la contractualista va Celeste. Celeste, necesito más que me diga por qué, que fundamente, que me cuente qué opina, por qué es así. Todas las clases vamos a hacer así, ¿ok? Yo voy a hablar y después voy a hacer preguntas para ver si me están escuchando. Por ahí no me están prestando atención, están sentados ahí y no están escuchando. Es necesario que escuchen. Si no, no van a aprender. Después cuando vayan solitos a leer el módulo no van a entender. Así que para que se obliguen ustedes también a escuchar, a prestar atención, vamos a explicar el tema y vamos a venir aquí a compartir, a debatir entre todos y todos tienen que participar para que estén preparados y prevenidos ya para las próximas clases, ¿sí? Presten atención a lo que yo les hablo, porque no es lo mismo después ir a estudiar del módulo, del papel o de la computadora solito. La explicación siempre hace que a uno se les resuelvan las dudas y digan, ah, cierto que la profesora explicó tal cosa. Es beneficioso para ustedes. No es que yo quiera ser mala y los obligue a participar, no, es para que a ustedes les sea más fácil llevar la materia. Este segundo trimestre en contenido es uno de los más largos, es más largo que el primero y que el último, entonces es necesario que lo vayan llevando al día. A ver, Camila, ¿qué opina Cami? Que nosotros lo creamos al Estado, profe. Bien, Por- está a favor de la teoría contractualista, Cami. Claro, bueno. No sé, yo tiro más por ahí. Bien, está bien. A ver, Mili. Yo opino lo mismo. Ujú. O sea que como que el hombre ha creado el Estado. No cree que el Estado... ¿Y qué, cómo vivían antes de que exista el Estado? ¿Qué opinan ustedes? Eso se llama estado de naturaleza. ¿Cómo vivían los hombres antes de que exista un Estado? Porque estos autores no creen en que sea natural, en que siempre haya existido. Entonces, antes de que exista el Estado, las personas tienen que haber vivido de alguna manera. No existía el Estado. ¿Cómo creen que era el estado de naturaleza? Así se llama, estado de naturaleza, antes de que exista un Estado. ¿Cómo creen que vivían las personas? ¿Vivían bien? ¿Estaba todo tranquilo? ¿No había conflicto? ¿Cómo creen que era antes de que exista el Estado? Y era tranquilo porque no tenía ninguna orden o qué cosas seguir en el entorno donde ellos estaban. Era más tranquilo. A ver Azul, si venía tu vecino y te robaba 30 gallinas, ¿vos qué hacías? ¿A quién te ibas a quejar? Ah, no. Y bueno, No tenía con qué quejarme, es otra cosa. O sea, en cuestión de que no se podía hacer nada, pero si había un problema no tenían a qué acudir. no, ¿qué hacían si no había Estado? ¿Qué hacían? Me robaba 30 gallinas el vecino, ¿qué hacía yo? Pues no había Estado, no se me iba a ocurrir a la policía decir, mira, el vecino me robó 30 gallinas. ¿Cómo lo solucionábamos? No podían hacer Iban por nada. cuenta propia, digamos. Exactamente, por cuenta Claro. propia, o me devuelve la gallina o chau, digamos. Había conflictos, profe, más Exactamente, peleas. surge el conflicto. Bueno, ahora vamos a ver que estos tres autores difieren en ese estado de naturaleza. Ahora ya saben ustedes qué es el estado de naturaleza, es el estado previo a que exista el Estado, ¿sí?
Y hay, en estos 3 autores va a haber uno que va a decir que todos vivían felices y contentos, que era maravilloso el estado de naturaleza, pero que bueno, el hombre era el buen salvaje, pero en algún momento se hace necesario que haya algún tipo de organización por si surgía algún pequeño conflicto, pero bueno, hay uno que dice eso, que el hombre en estado de naturaleza era muy bueno, que no iba a, no sé, a quemarle el gallinero a su vecino si el vecino no le robaba las gallinas. Pero hay otro que dice que el hombre en estado de naturaleza es malo, que necesita que alguien lo controle. Chicos, si se nos corta, vuelven a entrar en el mismo link, ¿sí? Dice que necesita que haya alguien que los controle. ¿Por qué? Porque si ese vecino vino a robarme las gallinas, no es muy buenito. Entonces el hombre en estado de naturaleza no es bueno. Tiene hambre de poder, hambre de tener más tierra, de tener más dinero. Entonces, si no hay Estado, no le va a importar cuántas cabezas tenga que cortar para conseguir lo que él quiere. Bueno, ese es otro autor, uno que dice que el hombre en estado de naturaleza es muy malo, es un peligro ese hombre si no tiene un Estado que que le ponga normas, que le ponga reglas. Ahora vamos a ver qué opinan ustedes de eso. Cortamos y volvemos a entrar, chicos, porque ya se nos cierra, ¿sí?